le pido al equipo que por favor nos grabe para ahora darle la bienvenida a un gran amigo, a un gran compañero con el que no había tenido la oportunidad de platicar en ya algunas semanas debido pues al estado de salud al que se enfrentaba, y aún así nos mandaba sus colaboraciones con el chisguete de voz que le quedaba. Pero pues usted lo sabe perfectamente, un compañero al que admiramos aquí en Sin Censura, a quien le profesamos un gran respeto y que nos causa un gran orgullo tenerlo entre nuestras filas, al queridísimo Jaime Hernández, corresponsal de guerra y por supuesto editor de la Jornada Sin Fronteras. Querido Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día, ya con un poquito mejor de la voz. Sí, ya te escuchas mucho mejor, amigo, así que nos da muchísimo, muchísimo gusto. Oye, pues comencemos, ¿qué te parece con esto? Tenemos ahí, pues vamos al periódico Reforma, planteando que esta delegación que fue a Estados Unidos, a Washington, D.C., se arrodilló ante el gobierno de los Estados Unidos, los comprometieron a frenar el fentanilo, cuando pues la nota en todo caso, si se puede dar de alguna otra forma, es que tanto Estados Unidos como México se comprometieron a combatir el fentanilo y a desmantelar a los carteles. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Pues fíjate que ya no me extraña nada la primera plana del Reforma. Yo estoy convencido de que el Reforma, además de ser un periódico, ya lo puedo decir con todas sus letras, es un vendepatrias, el Reforma. ¿Por qué? Pero además una cosa que a mí se me hace mucho más grave, si es que puede ser aún más grave el ser acusado de vendepatrias. Yo creo que el periódico Reforma desde hace ya un buen tiempo se dio de baja como un medio de comunicación serio, un medio de comunicación que le está faltando el respeto a sus lectores. Y a sus lectores me refiero a gente de, pues, la llamada clase conservadora, ¿no? Que es muy legítimo. Hay gente de la clase conservadora que yo respeto mucho, gente muy inteligente. Y a mí me da tristeza realmente que el Reforma, en este afán de hacer propaganda anti-AMLO, pues les escamotee información clara, fidedigna, que les permita a ellos tener sus propias ideas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Reforma está faltando con una elevadísima dosis de deshonestidad intelectual. Y mira, me voy a tratar de explicar, querido Otoño, por qué considero esto. Porque es muy fácil lanzar una acusación como la que estoy lanzando sin fundamentar, pero lo voy a tratar de fundamentar. Mira, yo creo que los lectores de Reforma y la gente que sigue Sin Censura tiene que tener en claro, muy en claro, cuál ha sido el propósito de este encuentro, de esta cumbre entre México y Estados Unidos para abordar el tema del fentanilo. Evidentemente, el fentanilo es un tema fundamental para Estados Unidos en estos momentos en que desde las bases del Partido Republicano han utilizado este escándalo para para atizar sus campañas electorales, acusando, como siempre, al sospechoso habitual, al sospechoso eterno que es México, ¿no? Dicen que México es responsable del tráfico de fentanilo, que incluso nosotros fabricamos fentanilo. Y lo cierto es que esto no resiste un análisis serio. El presidente de la República ha insistido una y otra vez que México no manufactura, no elabora fentanilo, y sobre todo el fentanilo que se distribuye en Estados Unidos para usos, para que muchachos jóvenes y de toda edad se droguen. Primero, yo creo que lo que hay que entender, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, Antonio, es que la crisis del fentanilo se desata en Estados Unidos a mediados de los 90, cuando los laboratorios de Purdue Pharma lanzan al mercado un producto cuya base es el oxicodín. Bueno, en 1996, el Purdue Pharma lanza este producto para combatir el dolor
¿Y qué es lo que ocurre? Que el Centro para el Control de Enfermedades le da el visto bueno para que salga este medicamento sin advertir que esto causaba adicción. A raíz de esto, fíjate, nada más en el primer año, nada más salir al mercado, este producto del oxicodín, Purdue Pharma tuvo unos ingresos superiores a los 35,000 millones de dólares, solamente al inicio. Bueno, con el paso del tiempo, este producto que encontraban en las farmacias, en el botiquín de las casas, fue generando adicción. Y después de esto se convirtió en el detonante de mayor adicción con este tipo de productos del fentanilo, de estos opiáceos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente que ya no conseguía recetas médicas a base del oxicodín, empezó a buscar en el mercado negro el fentanilo, que es más barato, pero es mucho más peligroso. Entonces, el problema es que este problema lo generaron los mercados, digo, las farmacéuticas. Y en el 2021, creo, 2021, 2000, sí, 2021, el Departamento de Justicia llegó a un arreglo con los laboratorios de Purdue Pharma porque el cúmulo de demandas que se le juntaron a Purdue Pharma precisamente por haber ocasionado esta adicción, desde demandas colectivas, de condados, de estados, de personas individuales, realmente rebasó. Entonces, lo que hizo Purdue Pharma fue declararse en quiebra a una de sus unidades y además llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 4,500 millones de dólares. Y ya, se acabó. Y la responsabilidad de Purdue Pharma se desvaneció en el aire, ¿no? ¿Te das cuenta que tanto demócratas como republicanos, ninguno apunta a Purdue Pharma, a las compañías farmacéuticas? No, porque es más redituable en términos políticos echarle la culpa a México. Bueno, entonces cuando se desata toda esta campaña sucia contra México, ¿qué es lo que ocurre? El presidente de México sale a la palestra y dice, nosotros no producimos fentanilo. El fentanilo llega a Estados Unidos a través incluso de puertos, por ejemplo, como los hay en Los Ángeles, a través de la frontera con Estados Unidos. Y el presidente acusó a congresistas del Partido Republicano, particularmente Lindsey Graham, de estar detrás de esta campaña, una campaña muy redituable, insisto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Perdón que me extienda, pero es que es importante que se entienda el contexto en que se da esta cita en la Casa Blanca. Apenas en febrero y marzo pasados, tú sabes que los meses de febrero y marzo, Toño, son los meses que el Senado de Estados Unidos dedica para citar a los miembros de la administración para que estos expliquen sus programas y justifiquen los presupuestos asignados. Pues esto ha pasado. Y como era de esperarse, Lindsey Graham aprovechó esta ronda de audiencias para volver a insistir con el tema del fentanilo ante funcionarios del Departamento de Estado, ante funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, para sacar raja política de este tráfico del fentanilo, asegurar que los carteles de la droga tienen ocupados gran parte del territorio, o por lo menos el 30%, asegurar que el fentanilo llega desde México, cuando hay evidencia demostrada, presentada incluso por demócratas, de que más casi el 90% del fentanilo que cruza la frontera desde México y que es el que producen los carteles, ese fentanilo lo trafican ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, entonces tenemos por un lado, ignoran el tema de las farmacéuticas, ignoran el tema del tráfico de fentanilo, que incluso sabes que los carteles de la droga están echando mano de las redes sociales para, a través de Instagram, Facebook, captar a distribuidores de fentanilo sin siquiera poner un pie en Estados Unidos, los cárteles de la droga. Entonces vienen ciudadanos de Estados Unidos contactados en las redes sociales, cruzan la frontera y se llevan el fentanilo. Bueno, planteo toda esta película porque en medio de todo este contexto y reclamos del Partido Republicano, la Casa Blanca convoca a este encuentro. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención de este encuentro es que Rosa Isela Rodríguez lanza un discurso en el que no evita señalar que México
va a defenderse en contra de estos ataques, sobre todo el Partido Republicano, que presentan a México como el principal responsable. Dijo Rosa Isela, y a mí me pareció un discurso fantástico, que México va a colaborar, va a contribuir, pero también se va a defender de estas acusaciones que son falsas. Bueno, entonces, este es el contexto en que se da todo. Bueno, pero por otro lado, Toño, hay severas críticas hacia el Departamento de Estado y la Casa Blanca porque tratándose del fentanilo, tratándose de las relaciones particular con México, el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para mejorar sus relaciones con México, que ha sido un colaborador leal. Y entonces, desde el Departamento de Estado ha empezado a haber críticas hacia la administración Biden, porque dicen, nada se resuelven con las celebraciones de cumbres, nada se resuelven con la celebración de estos encuentros cuando Estados Unidos no ponga realmente de su parte. Y ejemplos de lo que te estoy diciendo hay muchos. Uno es el fentanilo. Mira, hace unos escasos días se supo del caso de una jefe del sindicato de los policías, una mujer, creo que David tiene algunas notas por ahí, de esta funcionaria, de esta ex lideresa del sindicato policial de Estados Unidos, que traficaba con fentanilo, ¿eh? De la propia familia policial en California. ¿Y qué se hizo? Nada en absoluto. No se ha mencionado. Casi esta historia, miren, Jen Segovia, directora del Sindicato de Policías de San José, California, es arrestada por presuntamente traficar fentanilo a Estados Unidos. Esta mujer de 64 años había estado traficando fentanilo. Es como la historia de esta película, esta serie de Breaking Bad, de Breaking Bad. Entonces, fíjate, para que te des cuenta, quienes trafican el fentanilo en Estados Unidos no son solo los carteles mexicanos, también esta mujer que formaba parte del sindicato de la policía traficaba con fentanilo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El Departamento de Estado, los críticos del Departamento de Estado, analistas muy serios de la Universidad de Harvard, están acusando a la administración Biden y al Departamento de Estado de ir de cumbre en cumbre, pero sin resolver los problemas de fondo. Tuvimos hace poco la cumbre en Los Ángeles para el tema migratorio, a la que decidió no acudir México. Pero más allá de esta cumbre, ¿qué ha hecho la administración Biden para resolver el tema de la migración? ¿Ha cumplido con su palabra para invertir más de 4,000 millones de dólares en Centroamérica? No. Y luego, ¿qué pasa con esta cumbre contra el fentanilo? ¿Qué ha hecho más Estados Unidos? Ayer se anunció que se va a reforzar la vigilancia en la frontera, pero eso ya se hacía, ¿no? Y esto me recuerda, querido Antonio, que ya en el año de 2015, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando el fentanilo todavía no aparecía como tema candente, el tema candente en aquel entonces era la lucha contra el terrorismo. Bueno, en 2015, en febrero de 2015, la administración Obama realizó una cumbre muy aparatosa en la Casa Blanca para invitar a todos los aliados europeos de México, todo, a esa reunión, a esa cumbre, asistió como representante de México Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, ¿y qué fue lo que dijo Miguel Ángel Osorio Chong cuando asistió a esta cumbre en la Casa Blanca? México va a sumarse a estos esfuerzos contra el terrorismo. Los europeos dijeron lo mismo, es decir, todo mundo se empeñó en que iban a cerrar filas para combatir el terrorismo. Y yo me pregunto, ¿algo mejoró en la lucha contra el terrorismo? Ciertamente, pero no del todo. Y se conformaron con este tipo de cumbres. Es decir, los críticos de la Casa Blanca, de la administración Biden y del Departamento de Estado tienen razón. No basta con cumbres, hace falta compromisos de verdad y hace falta que desde la parte de Estados Unidos, específicamente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, hay una mayor lealtad de cooperación hacia México, porque ya estuvo suave de que a México se le convierta en la piñata, en el muñeco del pim pam pum para acusarle de responsabilidades que atañen a Estados Unidos. Y en esa sigue Estados Unidos, porque Estados Unidos no entiende de otra manera esta política represiva para abordar migración, terrorismo y ahora la lucha contra el fentanilo no está dando resultados.
Y mira, hoy mismo el Departamento del Tesoro puso una lista de empresas que son sancionadas. A ver si David nos hace el gran favor de poner este anuncio que emitió hoy el Departamento del Tesoro, en el que el gobierno de Estados Unidos apunta literalmente contra empresas chinas que, según establece, según señala Estados Unidos, mira, aquí está el Departamento de Estados Unidos sancionando a Guatemala, algunas empresas de Guatemala y China, por estar exportando fentanilo. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas que China le ha dicho al presidente de México, porque el presidente de México se comunicó con China para decirle, oigan, ¿quién está enviando este fentanilo? Y China le respondió al presidente que China no envía fentanilo. Pues mira, aquí el Departamento del Tesoro está señalando una empresa china, a Wuhan Suaking Biological Technological Company, y a Joao Huatao. Entonces, está señalando por primera vez en Estados Unidos a estas empresas chinas por estar comerciando con fentanilo. ¿Qué va a decir China? A mí me interesa mucho cuál va a ser la respuesta de China. Y otra pregunta, ¿desde dónde, en qué parte de Guatemala está produciéndose fentanilo? Porque también viene mencionado ahí. Y todo esto viene en el contexto de esta campaña que ha lanzado la administración Biden contra el tráfico de fentanilo, cuando no ha hecho nada, absolutamente nada, por castigar a las farmacéuticas que iniciaron esta hecatombe de epidemias. Así es que imagínate todo el contexto que te estoy diciendo para que venga el Reforma y en un ejercicio de reduccionismo deshonesto, dicen, sometió la Casa Blanca a México para que colabore en la lucha con el fentanyl. ¿Te das cuenta qué deshonestidad del Reforma al reducir todo lo que te estoy diciendo a una simple nota en la que quieren presentar a México como un vasallo, como un sirviente de Washington, que Washington le truena los dedos y México dice, sí, señor, lo que ustedes digan, porque además existe el discurso de Rosa Isela en el que no fue un sí, señor, como usted diga, señor, no. Rosa Isela plantó cara y yo te apuesto que ese discurso de Rosa Isela fue vetado, quiero decir, fue revisado por el presidente de la República. Yo no me creo que el discurso de Rosa Isela no haya sido revisado por el presidente. Y fue muy claro, nosotros vamos a colaborar como lo estamos haciendo, pero también nos vamos a defender de acusaciones como las que nos están lanzando de manera infundada. ¿Qué te parece, Toño? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quise interrumpirte a veces, pero decía, no, está dándole con todo, Jaime, exactamente a lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos. Yo creo que no solamente no lo mencionan, creo que lo hacen a propósito de republicanos y demócratas, el mismo gobierno federal, porque las empresas farmacéuticas acá en Estados Unidos y en el mundo son de las más poderosas, querido Jaime. Son esas que siempre desconocemos sus ganancias, que podrían incluso ser muchísimo mayores que las de Jeff Bezos, que las de Elon Musk, etcétera, pero siempre se manejan en ese velo pues, de que no sabemos de qué se trata, de qué van estas empresas farmacéuticas. Y creo que ahí radica el problema. Por más que nosotros le exijamos al gobierno de Estados Unidos que reconozca que también en todo esto hay problemáticas con las farmacéuticas, me parece que esa industria y pues esa esfera del poder tiene muchísimo más fuerza incluso que algún tipo de administración acá en los Estados Unidos, lo digo con mucho respeto. La realidad es que lo han demostrado con la cantidad impresionante de cabilderos que tienen, cómo es que de ninguna forma se regula el mercado de las drogas acá en los Estados Unidos, de las drogas legales, cómo es que está ínfimamente ligado a las aseguradoras acá en Estados Unidos y cómo es que nos cobran una cantidad exorbitante por esos seguros que nos obligan a comprar, por esos deducibles que nos obligan a obtener, para que en algún momento no sea el seguro, sino sea de parte gubernamental que se adquieran esos medicamentos que nos recetan los médicos y que siempre nos están empujando los médicos, y que tú checas en las facturas
cuánto le cobraron a tu seguro, cuánto le cobraron al gobierno por tu medicamento y te das cuenta que son cifras estratosféricas, porque es todo un negocio y una terrible cadena de círculo vicioso en todo lo que está ocurriendo. Entonces, creo que para enfrentar esa crisis del fentanilo, no se tendría ni siquiera que hablar de crimen organizado, querido Jaime. Creo que tendríamos que hablar de, pues, ir directamente contra esas esferas del poder, pero esas esferas del poder tienen mucha más fuerza que los mismos gobiernos. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu opinión sobre esto. Sí, y por eso si tú revisas, por ejemplo, si tú te revisas, que es muy fácil hacerlo a través de la página de Open Secrets, por ejemplo, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la campaña, tú sabes que uno de los principales beneficiarios de los fondos que destinan las compañías farmacéuticas a las campañas electorales, tú sabes que Joe Biden fue uno de los principales beneficiarios de las donaciones de las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas están en todo. El poder es un poder inconmensurable y disputan este poder con la Asociación Nacional del Rifle, con los gigantes de Silicon Valley, como Facebook, YouTube, Twitter, todos esos son generosos donadores a las campañas electorales. Por tanto, mira, esta misma semana el diario de Dallas Morning News publicó un reportaje muy interesante, en el que deja al descubierto cómo los cárteles de la droga, que en esta venta y en este tráfico de fentanilo, utilizan a las redes sociales. Y es un reportaje muy bien documentado que firman, entre otros, Alfredo Corchao, que es un periodista muy serio. Entonces, la pregunta que se hacía Alfredo Corchado en estos reportajes de Dallas Morning News es, ¿por qué las empresas de Silicon Valley no hacen más para controlar este típico de tráfico? Porque para la gente de Instagram, los narcos contactan a la gente a través de Instagram para decirles, ¿quieres ser vendedor? ¿Quieres ser distribuidor? Ahí Ahí te sí va. déjame interrumpirte, porque fíjate, antes este tráfico de drogas se hacía mediante la Deep Web. Si usted no lo Exacto. sabe, hay algo que se llama Deep Web, que es pues una parte precisamente de esta carretera de la información que llamamos Internet, ¿no? Pero que no tiene ningún tipo de permiso, ningún tipo de regulación, a la que pues solamente personas conocedoras saben cómo llegar y mediante la cual se cometen una serie de delitos Exacto. electrónicos. Y ahí era donde se realizaba el intercambio y el tráfico de drogas, pero como bien lo menciona Jaime, como bien lo mencionas, querido Jaime, ahora ya está por Instagram. Instagram lo puede tener cualquiera en la normal web, ¿no? Así es. Ya actúan de forma muy descarada. Acuérdate que si hay algo que tienen los empresarios, porque ya son empresarios, se manejan como grandes corporaciones. Los cárteles de la droga no son unos personajes que estén escondidos en covachas, no, no, no. Son hombres de empresa, son que tienen estrategias muy versátiles, saben cómo lavar dinero en la banca de Estados Unidos, saben cómo distribuir sus productos a través de las redes sociales, o sea, saben cómo hacerse de armamento. ¿Y quién puede controlar eso? Específicamente las redes sociales, pues desde Estados Unidos, Silicon Valley lo puede hacer. Entonces aquí estamos en las mismas, ¿no? Cumbre tras cumbre, ya sea contra el terrorismo, ya sea contra el fentanilo, Estados Unidos les dice a sus aliados, por favor, hagan bien su tarea, muchachos, que necesitamos una colaboración leal. Pero México, en esta reunión, ya llegó en un plan de, mire, ya estamos hasta las narices de su hipocresía. Sí, vamos a cooperar, pero les pedimos y se los advertimos, si ustedes siguen atacándonos, presentándonos como la principal fuente del mal, nosotros nos vamos a defender, no nos vamos a quedar callados, porque digo, ya basta, ¿no? Y a mí me encanta eso, Toño. ¿Qué quieres que te diga? Me encanta que el presidente de México, por primera vez tenemos un presidente de México que le dice a Estados Unidos, a ver, tú dices en el tema migratorio que me vas a ayudar, pero no has puesto más que 800 millones de dólares de los 4,000 que te comprometiste en el último presupuesto del año fiscal, y le estás enviando más de 30,000 millones de dólares a Ucrania para la compra de armamento. Entonces, y en este caso, a ver, tú me pides que haga todo lo que pueda para combatir el trasiego del fentanilo. Pues
controla más a tus ciudadanos que cruzan mi frontera y que se encargan de repartir el fentanilo, controla más las redes sociales, controla incluso a funcionarios que pertenecen al sindicato de policías que te la ha estado dando con queso, engañándote y distribuyéndote fentanilo. O sea, seamos claros, pongamos las cartas sobre la mesa y eso es lo que se me hace realmente interesante. Por eso, este intento de reforma, de presentar al gobierno de México como un gobierno agachón, la verdad es que es un insulto para los lectores de Reforma. Yo no les digo que cancelen su suscripción, sigan leyendo el Reforma. Digo, pero búsquense otro medio alternativo para que les entiendan, para que vean toda la película. Les recomiendo que vean sin censura, por favor. Ya sé que no me van a hacer caso, pero bueno. Algunos sí nos ven, ¿eh? He tenido la fortuna de platicar, digo fortuna, con serios críticos de Sin Censura que me dicen que nunca se pierden el programa, que no están de acuerdo con Sin Censura, pero que no se lo pierden para nada. Y bueno, pues a todos ellos muchas gracias por escuchar la otra voz que no le están planteando a usted en los medios de comunicación corporativos como el Reforma. Y bueno, pues ya para cerrar le pido al equipo que nos grabe, querido Jaime. Además de todo esto, de esto que planteas que hacen los medios de comunicación corporativos, creo que en estricto sentido hay que reafirmar la idea que planteas al final sobre el presidente López Obrador, de cómo es que por primera vez en la vida tenemos un presidente que no se asume como el vasallo de Estados Unidos, que le responde en una conferencia de prensa pública que se transmite a millones de personas diariamente, y se le responde a un presidente de los Estados Unidos, le critica, le dice con todo respeto siempre, ¿no? Le critica todo esto, pero yo quiero insistir en que tal vez no sea una problemática binacional, tal vez se trate de una problemática política, tal vez se trate de que tengamos acá en Estados Unidos un líder como en México, un líder que se ponga los pantalones, que se agarre ya saben ustedes, y que por fin, de una vez por todas le diga a las farmacéuticas, ni madres, ya no van a operar como operan, van a tener que enfrentar las consecuencias por cuestiones de fentanilo, vamos a hacer una reforma también en cuanto a las aseguradoras, no puede seguir esto así. Y me viene a la mente alguien que siempre lo anda planteando, tú lo conoces perfectamente, un señor llamado Bernie Sanders, que como han satanizado los mismos demócratas, partido al que pertenece. No sé qué opinas de esto. Sí, yo coincido contigo ampliamente. Bernie Sanders sería un campeón formidable en defensa de las libertades. Desafortunadamente, Toño, y esto lo sabes muy bien tú, Estados Unidos vive entrampado en ciclos electorales que prácticamente no los dejan ni respirar. Es decir, de los 4 años, de un ciclo de 4 años, la mayoría de los políticos que son electos dedican prácticamente la mitad a iniciar campañas para recolectar fondos. Y por esa misma razón, las grandes compañías como las farmacéuticas, la industria de las armas, la Asociación Nacional del Rifle, los de gente de Silicon Valley, todos los tienen agarrados de ahí de los pelos, porque saben que dependen estos de sus donaciones para afrontar las campañas electorales que son muy costosas. Si Estados Unidos tuviera ciclos electorales, quizá yo, más espaciados, porque cuando no son las elecciones de medio término, son las elecciones generales, son las elecciones estatales, es endemoniado el ciclo electoral de Estados Unidos. Y por eso mismo la política se ha corrompido tanto en Estados Unidos. En Capitolio, tú lo sabes bien, Antonio, en el Capitolio todos los legisladores están comprados por los grandes intereses. Estados Unidos, que se presenta a sí mismo como la democracia más avanzada del planeta, tiene una clase política de lo más corrupta que se puedan imaginar. Estados Unidos no ve realmente en muchas ocasiones por los intereses de sus ciudadanos, sino que ve por los intereses de las grandes compañías, de los intereses corporativos. Y desafortunadamente, ese país que alguna vez se presentó a sí mismo como el faro que iluminaba a las naciones democráticas, hoy está en serios problemas, ¿no? Y de alguna manera, ojalá, ¿qué te digo? En un mundo ideal, Bernie Sanders para mí sería el candidato ideal,
para realmente combatir estos intereses claros. Pero Bernie Sanders no puede solo contra ese aparato, contra ese país que ha terminado en manos de las grandes corporaciones. Pero, y sin embargo, hay en el tejido social estadounidense organizaciones, grupos que se rebelan en contra de esta realidad, ¿no? Te pongo un ejemplo. El próximo 1 de mayo va a haber una gran marcha, Antonio, que va a surgir, no sé si se va a extender más allá de California, pero en Los Ángeles va a haber una gran marcha el próximo 1 de mayo. ¿Y cuáles son los objetivos de esta marcha que convocan organizaciones de migrantes? La primera, decir que ya están hartos de que les den, que les metan el dedo en la boca republicanos y demócratas con el tema de la reforma migratoria que nunca llega. Desde que Ronald Reagan impulsó la primera amnistía en el 86, no ha pasado absolutamente nada. Pero tienen como segundo elemento en el reclamo de esta marcha del próximo 1 de mayo, van a protestar por este tratamiento tan injusto de los líderes republicanos, sobre todo, que dicen que quieren designar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas para poder lanzar bombardeos. Tú sabes que en algunas revelaciones que han surgido en algunos libros de reciente manufactura, salió al descubierto que Donald Trump quiso bombardear algunos centros de producción de drogas aquí en México y sus asesores lo tuvieron que contener, pero este loco estuvo a punto de lanzar bombardeos, ataques teledirigidos a México para deshacerse de los carteles. Por fortuna, no solamente lo contuvieron sus asesores, sino un presidente que le marcó un alto, porque tú sabes que Donald Trump le ofreció ayuda a López Obrador y López Obrador le dijo, por favor, te pido que respetes la soberanía de mi país. Y entonces, para que veas, entonces, estamos realmente en una etapa bastante volátil en la que los extremistas del Partido Republicano y otra gente siguen atizando esta idea de que México es la fuente de todos los problemas, de todos los males. Y desafortunadamente, Toño, a ti te consta, este discurso sigue filtrando, sigue percolándose en esa sociedad estadounidense, particularmente entre sectores del electorado blanco que ven con mucha preocupación el cambio de paisaje demográfico en Estados Unidos. Sí, estamos muy, muy, muy cerca, señoras y señores, de convertirnos nosotros los mexicanos o los mexicanos de origen mexicano o las personas de origen mexicanas en mayoría. Muy, 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 muy cerca, lo saben ellos perfectamente y tienen el grito este estúpido de "You will not replace us", no nos reemplazarán. Pues quién sabe, ¿no? No se trata de reemplazar a nadie, se trata de tener una sociedad abierta, igualitaria, plural, diversa. Este país, vaya que necesita esa diversidad, que se reconozca esa diversidad, por supuesto. Y tienes toda la razón, este tipo de discursos como el de Trump tienen mucha cabida en ese tipo de personas que creen que los estamos reemplazando. No, yo por eso decía, quién sabe, yo creo que no se está reemplazando a nadie, es todo lo contrario, seguimos siendo el mismo pueblo acá en los Estados Unidos todos, entonces no le veo el caso. Eso sí, existe la preocupación de que ese señor que tiene en pantalla, no yo, don David, ese mero, pues se convierta una vez más en el candidato de los republicanos, ahora que está sacando la carta Hitler de, ay, me están acusando de un delito, me van a meter a la cárcel, etcétera. Pero bueno, querido Jaime Hernández, querido compañero, querido amigo, como siempre me dio mucho gusto que te sumaras a esta transmisión, que pudiéramos platicar de un tema tan profundo que requiere ese análisis tan profundo, completamente distinto al que hace Reforma en un mero encabezado pedorro, ¿no? Y pues te ruego, querido amigo, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que vean tu programa. Ya está tu programa aquí en Sin Censura, y pues es muy importante que la gente se pueda sumar a todas las transmisiones. Sí, gracias, muchas gracias, Antonio, por tu generosidad. Pues sí, les pido a la gente que nos sigan a través de las redes sociales, a través de mi cuenta de Twitter,
Jaime Journo, a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde revisitamos este tipo de temas, y también a través de nuestro programa de No Apto para Cínicos, que tenemos dos formatos. El primero a las 14 horas de lunes a viernes, y el segundo, no, tampoco se lo pierda, es a las 17 horas, tiempo central, 5 de la tarde, tiempo central en la República Mexicana, para que nos sigan también en Opto pero Cínicos, pero ya en nuestra matriz de Sin Censura, donde hemos decidido cerrar filas para robustecer este proyecto informativo del que Antonio es un pilar fundamental, nuestro querido Vicente Serrano, a quien le mando un abrazo, nuestro querido Paco Cruz, Ricardo Sevilla, Jorge Armando Rocha, en fin, un sinnúmero de periodistas independientes que hemos decidido cerrar filas para ver de qué manera esto puede cuajar, consolidarse, porque miren, los adversarios que tenemos enfrente realmente son muy poderosos, tienen muchísimo dinero, y nosotros, a pesar de tener pocos fierros, pues nos defendemos como podemos, con experiencia, con profesionalismo y con independencia. Te mando un enorme abrazo, querido Antonio, te deseo un estupendo fin de semana, y me da gusto, me da mucho gusto que salgas así de guapo, rete guapo. Hoy saliste muy guapo con tu chaqueta, no, 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 Hoy sí no, me no. bañé, hoy sí Hoy me sí te bañaste. la cosa, hoy sí me bañé. Dije, voy a poner estas garras para estar con el público consentidor de Sin Censura, pero hoy sí me bañé. No, hombre, muchas gracias, querido Jaime, aquí a la orden, y pues ahí estamos en comunicación. Ahí invítame a tu programa cuando puedas y nos Órale. vemos muy, muy pronto. Ahí lo tiene usted, el queridísimo Jaime Hernández, nuestro querido compañero, legendario corresponsal de guerra, editor de la Jornada Sin Fronteras y, por supuesto, uno de nuestros grandes colaboradores aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que nos grabe para antes de